¿Le gusta irse de vacaciones, hermano? No es cierto que no, ¿a quién le gustaría? Ahora bueno, con la economía como está, estamos medio complicados. Pero hagamos algo, ¿dónde le gustaría ir? A mí personalmente, con el calor que hace, yo me inclino más por la playa, ahí, la arena, el agua. ¿No es cierto que todos nos gustaría estar en un lugar así? Ahora imagínese que justo encontró, no sé, dinero bajo la almohada y se va con su familia de viaje. Y ahora imagínese que está ahí en la playa, con los pies sumergidos en el agua, disfrutando del panorama. Ahora usted de repente se observa los pies y ve que ya no hay más agua, solamente hay arena. Observa para adelante y ve que el agua empieza a retroceder. Usted ya empieza a ver los caracoles que hay en el fondo del mar, algunos corales. La gente entusiasmada se adentra al mar a juntar algunos caracoles. Y usted ve que el agua sigue retrocediendo y sigue retrocediendo. Incluso algunos botes o algunos barcos terminan encallando. ¿Sabe qué significa esto cuando el agua retrocede? Bueno, hay un viejo refrán que dice: cuando veas el agua retroceder, por tu vida empieza a correr. ¿Qué significa? Que cuando el agua retrocede es una indicación de que se avecina un tsunami. Y sabemos que los tsunamis son las peores tragedias que pueden haber porque destruyen todo en segundo y a veces casi imposible escapar. Es por eso que a veces, para prevenir, le avisan a las personas que estén atentos a estas señales. Por ejemplo, cuando vean el agua retroceder. Bueno, de igual manera, hoy este sistema dominado por el diablo le queda muy poco tiempo. Y es más, como un tsunami, vio que el agua retrocede y empezamos a ver, por ejemplo, los corales o los botes encallando. Bueno, de la misma forma hoy en día hay señales que nos indican que pronto el día del juicio de Jehová está cerca. ¿Cuáles son algunas de estas pequeñas señales que ya estamos viendo? Por favor, lo invito a buscar en sus Biblias la carta de Lucas, capítulo 21, versículos 10 y 11. Gracias. Lucas, capítulo 21, versículos 10 y 11. Fíjese, dice: entonces le dijo Jesús a sus discípulos: peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en un lugar tras otros hambres y epidemias. Y se verán escenas espantosas y grandes señales del cielo. ¿Qué cree, hermano, usted? ¿Estamos viendo estas señales o estamos viviendo estas señales hoy en día? Si no está convencido, ¿qué de la situación que hay en Medio Oriente? ¿Vio esas guerras que están ocurriendo continuamente, las vidas que se están cobrando? ¿Aún le queda duda? ¿Qué vivió en la pandemia? ¿Ha visto alguna vez una pandemia así hace tiempo atrás que cobre vida de tantas personas que uno no puede hacer nada? Bueno, es verdad que estamos viviendo en los últimos días y tenemos que reconocer que estas son las señales que Jesús predijo. Ahora, ¿qué efectos causarían en las personas todas estas señales que estamos viviendo, que nos estamos dando cuenta que estamos en los últimos días? Bajen consigo, si tienen ahí marcado más abajo, la misma carta de Lucas 21, pero leamos por favor ahora el versículo 26. Allí viene explicando la primera parte. La gente se desmayará del miedo y la ansiedad por las cosas que van a venir sobre la tierra habitada, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Notamos aquí la cualidad que iba a haber en las personas. Dice que el miedo las iba a atrapar. Ahora, ¿nota usted que hoy en día hay temor en las personas que viven con miedo? Por ejemplo, vio que hoy en día ya a partir de las 9 uno ya se tiene que encerrar en sus casas porque no puede salir tranquilo a ser mandado. O por ejemplo, usted, ¿recuerda cómo era su barrio hace 20 años atrás o 50 años atrás? ¿No es cierto que cambió constantemente ahora? Es verdad, los pequeños no, pero los grandes. ¿No es verdad que cambió el barrio a lo de ahora? O por ejemplo, usted ahora cuando ve que están edificando una casa, ¿qué es lo primero que ve que edifican? Primero edifican un tapial y después empiezan a edificar la casa, porque si hacen al revés, cuando van al día siguiente no tienen más materiales.
Y no es verdad que está viendo que cada vez más a la casa le están poniendo rejas, alarmas, alambre, compran perros guardianes, lo que sea. Bueno, todo esto debido al miedo que hay en las personas, debido a la seguridad. Y esto es lo que predijo en la Biblia, que en los últimos días el miedo iba a invadir a las personas. Es por eso que está llegando el tiempo en que Dios pronto va a traer su juicio aquí a la tierra. Ahora, la pregunta que todos debemos hacernos, ¿nosotros debemos tener miedo al futuro? Si sabemos que la situación va a empeorar y si sabemos que Dios va a traer un juicio, ¿tenemos que sentir miedo? Bueno, para analizar esta pregunta, primero vamos a entender quiénes deben temer al día de Jehová. Para ello, por favor, lo invito a leer un relato que se encuentra en la Biblia, en la carta de Jeremías, capítulo 24. Jeremías, capítulo 24, versículo el 8 y el 9. Fíjese las palabras que describe allí. Dice: pero en cuanto a los higos malos, que no pueden comerse de los malos que son, esto es lo que dice Jehová: así consideraré a rey Sedequías de Judá, a sus príncipes, al resto de Jerusalén que queda en este país, y a los que están viviendo en la tierra de Egipto. Los convertiré en motivo de horror y de la calamidad para todos los reinos de la tierra. ¿Notamos cómo describe aquí Jehová a rey Sedequías? ¿Quién era Sedequías? Bueno, Sedequías, como bien menciona aquí, era un rey de Judá que no solo se rebeló contra Jehová, sino que también rompió el juramento de lealtad que había hecho Nabucodonosor en el nombre de Jehová. Y es más, rechazó totalmente la compasión que Dios le brindaba mediante sus profetas. Uno de ellos era Jeremías. Y no solo se descarriaba a él, sino que él también incitaba al pueblo a que se rebelara contra Jehová. Es por eso que ahí dice que era como un higo malo. Pero para entender un poco esto, para ponernos en el lugar de Jehová, hagamos una ilustración. Imagínese que usted está en el trabajo, o está predicando, o está en el carrito, un día de calor extremo como lo que estamos viviendo ahora. Usted está en el carrito ahí, transpirando, ya la gota gorda le empieza a caer por la cara, ya se le empieza a pegar la camisa, ya empieza a acalorarse, pero usted ya recuerda que en su casa, en la heladera guardado, ¿qué tiene? Una jugosa fruta, la que usted quiera. A mí me gusta la sandía. Imagínese que tiene una sandía guardada en su casa. ¿No es verdad que uno no ve la hora de terminar con su actividad y llegar a su casa y abrir la heladera y clavarle una mordida de esa fruta? Bueno, ahora imagínese que usted llega, abre la heladera, encuentra la fuente, pero está la fruta toda podrida, maloliente, por ahí con algunos gusanos, algunas moscas encima. ¿Cómo se siente usted? Se siente decepcionado porque no es lo que esperaba usted encontrar. ¿Y qué hace? La agarra de inmediato y la tira y la desecha. Bueno, de la misma manera se sentía Jehová con su pueblo. Él enviaba a sus profetas, quería que se arrepintieran. Él quería ver en el corazón de ellos un corazón puro, deseoso de servirle. Es por eso que los incitaba tanto a que se arrepintieran. Pero ¿qué pasaba? Ellos eran tercos, se rebelaban y poco a poco ese corazón santo que tenían empezaba a podrirse y a convertirse en un higo malo a la vista de Jehová. Es por eso que Él los rechazó como pueblo, como nosotros lo haríamos con una fruta si la encontráramos. Ahora, habiendo analizado esto, la pregunta que podemos hacernos es: ¿hay higos simbólicos en nuestros días? ¿Hay higos podridos, frutas podridas en nuestros días? Bueno, pongámonos a pensar un poco. Nosotros, al igual que Jeremías, estamos advirtiendo a las naciones que pronto va a venir el día de juicio de Jehová. Ahora, ¿cómo reacciona la gente? ¿No es cierto que muchas personas no les interesa, siguen haciendo lo que ellos quieren, no les importa? Pero detrás de todo eso, pregúntese, ¿quiénes también en parte fomentan esa actitud rebelde? ¿Quiénes, por ejemplo, rebajan las normas de Jehová diciendo que para Jehová nada le importa, uno puede hacer lo que quiera? ¿O quienes a veces rebajan a Jehová diciendo que cuando fallece alguien es porque Dios necesitaba a alguien en el cielo? ¿No es verdad que es en parte la culpa
de la religión falsa o el clero? Bueno, ellos en particular son una cesta de higos malos a la vista de Dios. ¿Cuál será el resultado? Bueno, como así Jehová hizo con su pueblo, van a ser desechados de la vista de Jehová. Ahora, ¿serán los únicos higos malos que hay en nuestros días? Por favor, lo invito a ver lo que dice la carta de Apocalipsis en sus Biblias. Veamos el capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 19. Allí menciona: y vi a la bestia salvaje, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, todos reunidos para guerrear contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Aquí este relato, cuando viene hablando de la bestia salvaje, se viene refiriendo a Satanás el diablo. Ahora, ¿quiénes son estos reyes de la tierra que reúne? Bueno, es todas las naciones o las fuerzas armadas de hoy en día, incluyendo todas las personas que apoyan a estas naciones y que se rebelan contra Jehová. ¿Cuál va a ser el resultado? Como menciona Revelación capítulo 17, versículo 14, van a ser destruidos. Entonces, para resumir, hermanos, todos los que estén en contra de Jehová, como bien analizamos la religión falsa, las fuerzas armadas, todas las personas que no acepten las normas de Jehová, están condenados a la destrucción. Como una cesta de higos malos, van a ser desechados de la vista de Jehová. Ellos son los que tienen que tener miedo al día de juicio de Jehová. Pero en cambio, nosotros, los que estamos con Jehová y lo apoyamos, no tenemos que sentir ningún tipo de miedo por estas cosas que van a suceder. Es más, Dios nos deja una garantía. Por favor, los invito a buscar ahora lo que dice Sofonías, capítulo 2, versículo 3. Sofonías, capítulo 2, versículo 3. Fíjese lo que dice aquí. Dice: busquen a Jehová, todos ustedes los mansos de la tierra, los que obedecen sus justos decretos. Busquen la justicia, busquen la mansedumbre. Probablemente se les oculte durante el día de la furia de Jehová. ¿Notamos cuál es la clave para no tener miedo entonces? Dice que tenemos que buscar a Jehová. Pero como bien notamos, buscar a Jehová requiere esfuerzo. No es solo aprender lo que Jehová quiere, sino aprender sus normas y aplicarlas en nuestra vida. De esta manera estamos aceptando el reino de Dios en nuestra vida y de esta manera Dios nos va a proteger cuando traiga su juicio. Sí, al distinto, al futuro sombrío que las guarda a los malvados, nosotros, si hacemos la voluntad de Dios, tenemos una gozosa esperanza en el futuro. Ahora bien, hermanos, es verdad que mientras venga el reino de Dios, nosotros sufrimos a veces en este sistema, porque lamentablemente vivimos en medio de este sistema. A veces sufrimos problemas económicos, ansiedad, problemas por el trabajo, opresión en la familia, enfermedades. Pero recuerde que no importa por la situación que esté pasando, usted nunca va a estar solo. No solo cuenta con la compañía de su hermano, sino que siempre cuenta con el apoyo de Jehová. Y es más, Jehová en su Biblia siempre se lo destaca vez tras vez, que no importa la situación, Él lo está dispuesto a ayudarlo. Y vamos a ver, por ejemplo, alguna de estas ayudas. Por ejemplo, ¿le ha pasado en su vida que ha recibido una noticia de golpe? ¿Vio esas noticias que usted no se espera y que lo agarran de golpe y como que queda medio atontado, medio abobado porque no sabe lo que hacer? Bueno, fíjese las palabras que Jehová le da en Hebreos, que lo invito a buscar por favor, capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Vamos a leer la parte B. Y cada relato que leamos, recuerda, hermano, que Jehová se lo está diciendo a usted en especial.
Ahí le dice, porque Él te ha dicho, nunca te abandonaré y jamás, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. ¿Notamos las palabras? Capaz que Jehová hubiera puesto, yo no te dejaré ni no te voy a abandonar. Pero dice nunca, jamás. No importa la situación que esté pasando, no importa los problemas que esté viviendo, Jehová le asegura que nunca y jamás lo va a dejar solo. Pongamos otra situación. ¿Le ha pasado a veces que hay días que usted se levanta y dice, hoy, ¿para qué me levanté? Me tendría que haber quedado durmiendo. Porque le ha pasado un montón de cosas. Por ahí perdió el trabajo, un familiar se le enfermó, se le pinchó la rueda del auto, no llega a fin de mes. ¿Vio cuando le agarran tantos problemas que usted está perdido, no sabe qué hacer y le dan ganas de acostarse y decir, Jehová, hasta acá llegué, no aguanto más? ¿No es cierto que a todos nos pasa? Fíjese lo que le dice él en Isaías, que lo invito a buscar por favor, capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Dice, no tengas miedo, porque estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas, sí, yo te ayudaré. Con mi mano derecha de justicia, de veras te sostendré. Entonces recuerda, hermano, si está angustiado por este sistema o este sistema lo cansa y usted ya no da más, recuerde que Jehová le dice que no tenga miedo y que está a su lado. Y es más, Él nos da la fuerza necesaria para poder seguir adelante. Y fíjese el detalle que dice que Él con su mano derecha está dispuesto a sostenernos. Vio que el esclavo siempre nos invita a meditar en estas partes. Porque acá dice que con su mano derecha nos sostiene. Es como si nosotros estamos cansados de este sistema y a veces trastabillamos y nos caemos al piso. Y Jehová con su mano nos agarra y está dispuesto a levantarnos y nos dice, tranquilo, aguanta un poco más. Yo te voy a dar la fuerza necesaria para poder seguir luchando. ¿No es verdad que no tenemos que sentir miedo con todas estas garantías que nos da Jehová? Pongamos una última situación. Todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, a veces luchamos contra una enfermedad, ¿no es verdad? A veces tenemos una enfermedad, puede ser cualquier tipo, pero a veces puede ser una enfermedad que los hermanos no saben, que es algo que nosotros guardamos interiormente y que a veces no le podemos contar a los demás porque no nos salen las palabras para describirlo. Y a veces no es verdad que esto por ahí lo va desgastando interiormente y le va quitando la fuerza. Pero recuerde las palabras que lo invito a buscar en Éxodo capítulo 15, versículo 2. Éxodo capítulo 15, versículo 2. Dice, mi fuerza y mi poder es Jah, pues Él se ha convertido en mi salvación. Este es mi Dios, y yo lo alabaré. Es el Dios de mi Padre, y yo lo ensalzaré. Notamos otra clave aquí, que aquí viene mencionando que la fuerza es mía. Dice así, no. Dice que la fuerza es Jehová. Entonces recuerda, hermano, si usted está cansado, agotado, tiene una enfermedad que ya le está gastando la fuerza, recuerda que la fuerza no tiene que venir de usted. Jehová se la va a dar. Él es su fuente de poder. Pero claro, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Pedírsela a Jehová y acudir a Él en oración, y Él está dispuesto a ayudarnos. Sí, es verdad, la Biblia no es un libro medicinal que uno lo lee y automáticamente se le desaparecen los problemas, pero sí es un libro que nos da la fuerza necesaria para poder seguir luchando a pesar de las dificultades. Y fíjese, por ejemplo, una experiencia que le voy a leer a continuación, de un joven que tenía una enfermedad. Él en este caso sufría de esclerosis múltiple. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, él en este caso tenía el medio cuerpo paralizado.
Esto lo obligaba a quedarse en una silla de ruedas, en un lugar donde cuidaban a esos enfermos, y él dice que no tenía esperanza, simplemente anhelaba el día de su muerte. Menciona que estando en ese lugar, comenzó a estudiar la Biblia con un testigo de Jehová, y a medida que progresaba, empezó a asistir a algunas reuniones en el Salón de Reino. En una de esas reuniones, un superintendente que justo estaba visitando la congregación, contó una experiencia acerca de un hombre que sufría la misma enfermedad que él. En este caso, el hermano señaló que el estudio de la Biblia le había dado a la persona una perspectiva nueva sobre el futuro, resultando en un mejoramiento físico y en una esperanza para él. ¿Qué efecto tuvo esto en la persona esta que tenía la enfermedad? Bueno, el hermano relata que cuando lo llevó a su casa de cuidado de personas, dice que estaba extremadamente callado. Sacó la silla de ruedas del auto, lo puso en ella, y cuando lo llevó a la persona a su habitación, él dijo: eso no es cierto, es totalmente todo mentira. El hermano le preguntó: ¿qué no es cierto? La otra persona le dijo la experiencia que comentó ese hermano de la persona que tenía esclerosis múltiple. Dice: es imposible que una persona mejore solo leyendo un libro. ¿Qué le dijo el hermano? ¿Por qué no lo intentas tú? ¿Qué hizo? Bueno, el joven continuó estudiando la Biblia. Con el tiempo comenzó a reconocer que la promesa de Dios acerca de un nuevo mundo era algo que él también anhelaba, que él no se quería rendir, y es por eso que también quería ayudar a otros. Por fin tenía una esperanza que deseaba compartir con los demás. En vez de permanecer en su silla de ruedas, trató de caminar en su habitación por medio de sostenerse los muebles. Luego se compró un aparato para andar y tuvo un buen éxito caminando. Con el tiempo llegó a ser un testigo bautizado. Y fíjese esto, dice que usando un solo dedo escribía en máquina entre 10 y 20 cartas por día. ¿No es cierto que la verdad qué voluntad, escribiendo 20 cartas con un dedo? Yo a veces escribo una y ya veo que a uno le cuesta. Bueno, ¿cómo continúa? Dice: en lugar de continuar viviendo en el establecimiento privado para enfermos, dice que hizo arreglos para vivir en su propio apartamento, mantenerlo en orden y cocinar sus propias comidas. Sí, la esperanza que le dio la palabra de Dios resultó en que ya no esperara la muerte, sino la vida eterna en el justo nuevo mundo de Dios. Entonces, hermanos, ¿no es verdad que la Biblia, o sea, la palabra que Jehová nos da, nos puede dar la fuerza para seguir adelante a pesar de los problemas que estamos sufriendo? Usted recuerde que nunca Jehová lo va a dejar solo. Él siempre le dice estas 3 palabras: yo no te voy a desamparar, yo siempre estaré contigo y yo siempre te daré fuerzas. Pero ¿no es verdad que uno a veces se pone a pensar y dice: ¿cómo es posible que Jehová me quiera tanto a mí? Si yo soy una persona imperfecta, si yo a veces le erro, ¿cómo es posible que Jehová me quiera tanto? Veo que uno a veces se pone a pensar y no logra comprender. Pongamos un ejemplo. Ve a la persona usted que tiene al lado. La persona que tiene al lado, ¿no es verdad que es su hermano? ¿Usted lo ama? ¿Haría lo que fuera por ella? ¿No es verdad que sí? Ahora imagínese que esa persona, pongamos un caso, que comete una falta contra usted o le ofende. Usted lo va a perdonar, es verdad. Pero no es verdad que un poquito de resentimiento queda hasta que, bueno, uno lo termina olvidando. Ahora imagínese que esa persona todos los días lo está ofendiendo a usted. No es verdad que a uno ahí ya le cuesta más perdonarlo. Uno lo tiene que hacer, pero bueno, le cuesta más. Ahora, ¿qué posición estamos nosotros con Jehová? Piensen si Jehová se mirara todas las faltas que cometemos a diario, porque somos imperfectos y cometemos errores a veces. Pero aún así Jehová, Él nos perdona y Él nos ayuda. ¿Cómo es posible esto? Bueno, para entenderlo les voy a hacer una ilustración. Por acá, sí, acá tenía. ¿Qué tengo aquí en la mano? ¿No es cierto que un billete? Ahora, ¿cuánto vale este billete? Hasta ahora vale 1000 pesos. Si seguimos así no va a valer nada. Pero bueno, hasta ahora viene valiendo 1000 pesos. Ahora yo agarro este billete, lo doblo por la mitad. ¿Qué valor tiene?
sigue valiendo 1000 pesos. Ahora, yo agarro el billete, lo arrugo todo, lo aprieto. ¿Cuánto vale el billete este arrugado? Sigue valiendo 1000 pesos. Ahora imagínese que no lo voy a hacer, pero imagínese que lo tiro al piso, lo pisoteo. No, no lo hago porque por eso me rompe el pantalón. Algo. Pero imagínese que lo tiro, lo pisoteo, lo emugriento, lo embarro, todo. Y se lo muestro. ¿Cuánto sigue valiendo el billete? Sigue valiendo 1000 pesos. Lo tiro en la esquina y seguramente el primero que pasa lo va a agarrar. Bueno, de la misma manera somos nosotros a la vista de Jehová. Satanás, mediante este sistema, mediante sus enfermedades, mediante sus persecuciones, mediante sus opresiones, lo que sea, Satanás a nosotros a veces nos dobla, nos aprieta, nos estruja, a veces como que nos quita la fuerza, y a veces, no es verdad que a veces no nos consideramos nada por cómo estamos actualmente, pero recordemos cómo somos a la vista de Dios. A la vista de Dios, no importa lo que Satanás nos haga, seguimos teniendo el mismo valor. Y es más, seguramente yo mientras estaba arrugando el billete, usted decía, ¿por qué no agarró un billete de 5 pesos o algo? Seguramente usted estaba sufriendo. Bueno, si tanto valor le consideramos a un simple papel de 1000 pesos, ¿con cuánta más razón no somos valiosos nosotros a la vista de Jehová? Que Él nos creó, Él nos conoce desde que nacemos. Es más, Él nos conoce nuestros sentimientos que incluso ni nosotros sabemos. Entonces recuerda, hermano, no importa la situación que usted esté pasando hoy en día, no tenga miedo. No importa si está pasando problema económico, si se siente solo, si tal vez nadie lo entiende en la congregación, si tal vez no encuentra solución a sus problemas. Recuerde que usted es valioso a la vista de Dios y que Él está dispuesto a ayudarlo. Pero recordamos, ¿cuál es la clave? Tenemos que acudir a Jehová. Tenemos que leer la Biblia, aprender sus normas y lo más importante, aplicarla a nuestra vida. Solo de esta forma Jehová nos va a ayudar y nos va a proteger y nos va a decir que no sintamos miedo al futuro porque Él está dispuesto a protegernos. Él es como la imagen, ¿vio esa imagen del pastor que sostiene la oveja? ¿Usted se imagina al pastor sosteniendo la oveja así, zamarreándola o cansado diciendo, ¿por qué no adelgazó un poco esta oveja? ¿Se imagina un pastor así? No. El pastor en la imagen, usted después si lo buscan en las publicaciones, un pastor que está contento, alegre, deseoso de tener esa oveja en sus manos. De la misma manera Jehová con nosotros, Él está deseoso de ayudarnos y de consolarnos. Pero volvemos a recordar la clave, tenemos que acudir a Él mediante la Biblia y vivir de acuerdo a sus normas. Por eso, hermano, cobremos ánimo y esperanza. Pronto la tierra va a estar gobernada por el príncipe de paz. Y ahora mismo, en estos últimos tiempos que queda, Jehová está reuniendo a las personas mansas de la tierra, reemplazando el temor que hay hoy en día por amor y regocijo. Entonces, cifremos nuestra esperanza en Dios, confiemos plenamente en su palabra profética y pronto vamos a conseguir vida, felicidad eterna y el temor que abunda hoy en día se habrá ido para siempre.